La forma narrativa en Ciudadano Kane. Ciudadano Kane es un film útil para iniciarse en el análisis fílmico, ya que es poco común en cuanto a forma y variado en cuanto a estilo. A continuación examinaremos Ciudadano Kane para descubrir cómo puede funcionar en una película concreta los principios de forma narrativa. La investigación del argumento de Ciudadano Kane nos lleva a analizar cómo pueden operar en la narración la causalidad y los personajes orientados hacia una meta. La forma en la que la película manipula nuestro conocimiento arroja luz sobre la distinción entre historia y argumento. Ciudadano Kane también muestra que cuando ciertos elementos no tienen motivaciones claras, pueden originarse ambigüedad. Además, la comparación entre el comienzo y el final de Ciudadano Kane indica cómo puede desviarse una película de los esquemas propios de la construcción narrativa clásica de Hollywood. Finalmente, el uso de la narración que hace la película muestra claramente cómo el modo en el que la narración conduce el flujo de información de la historia puede moldear nuestra experiencia. Expectativas globales de la narración. Hemos visto en el capítulo 2 que nuestra experiencia de una película depende mucho de las expectativas que tengamos y de hasta qué punto la película la satisfaga. Puede que antes de ver Ciudadano Kane solamente supiéramos que está considerada como una película clásica. Esta valoración no nos proporciona un grupo de expectativas muy concreto. El público de 1941 debió de tener una sensación de expectación más intensa. En primer lugar, se consideraba de forma generalizada que la película era una versión encubierta de la vida del editor William Randolph Hearst. Por lo tanto, los espectadores debían buscar hechos y alusiones relacionadas con la vida de Hearst. Además, la campaña publicitaria de la película, aunque no especificaba ninguna correspondencia con la vida real, preparaba al público para una historia sobre un hombre singular, un coloso visto desde diferentes puntos de vista. Después de que hayan transcurrido unos cuantos minutos de la película, el espectador puede formarse expectativas más concretas sobre las convenciones genéricas. La secuencia al principio del News of the March sugiere que tal vez la película sea una biografía de ficción, sospecha que se confirma cuando el reportero Thompson comienza su investigación sobre la vida de Kane. La película en realidad no sigue los pasos convencionales de la biografía, que por lo general abarca toda la vida de un individuo y dramatiza ciertos episodios de la época. Ejemplos de este género serían El Caballero Adverse, Anthony Adverse de 1936 y Poder y Gloria, The Power of the Glory, en 1933. Esta última película se cita a menudo como una precursora de Ciudadano Kane por su compleja utilización del flashback. El espectador también puede identificar rápidamente el uso que hace la película de las convenciones de los films de reporteros. Los colegas de Thompson se parecen a los bromistas reporteros de Ha entrado un fotógrafo, Picture Snatcher, de 1933, o Sed de Escándalo, Five Star Final, de 1931, y Luna Nueva, His Girl Friday, 1939. En este género, la acción depende normalmente de la tenaz persecución por parte de un reportero de una historia, a pesar de los grandes obstáculos existentes en su contra. Por lo tanto, estamos preparados para esperar no solo la investigación de Thompson, sino también su triunfante descubrimiento de la verdad. En las escenas dedicadas a Susan también se hallan algunas convenciones típicas del cine musical, frenéticos ensayos preparativos entre bastidores y más concretamente la secuencia de montaje de su carrera operística que parodia el montaje convencional del éxito de los cantantes de películas como Primavera, Maytime, 1937. De modo más general, la película evidentemente debe algo al género de detectives, puesto que Thompson aspira a resolver un misterio, ¿qué es Rosebud? Y sus entrevistas se parecen a los de los detectives cuando interrogan a los sospechosos en busca de pistas. Nótese, sin embargo, que en Ciudadano Kane el uso de las convenciones genéricas es en cierto modo ambiguo. Como film biográfico, Ciudadano Kane trata más de los estados psicológicos y las relaciones del héroe que de sus acciones públicas o sus aventuras. Como película de periodismo, Ciudadano Kane es poco común, ya que el reportero no consigue la historia. Como película de misterio, Ciudadano Kane responde a algunas preguntas, pero deja otras en el aire. Ciudadano Kane es un buen ejemplo de película que se basa en las convenciones genéricas, pero frustra a menudo las expectativas que éstas despiertan. La misma clase de cualidades ambiguas se pueden hallar en las relaciones de Ciudadano Kane con el cine clásico de Hollywood. Incluso sin un conocimiento previo de la película, esperamos que como producto de estudio americano de 1941 obedezca a las normas y reglas de esta tradición. La mayoría de las veces lo hace. Veremos que el deseo impulsa la narración, que la causalidad se define en torno a rasgos de carácter y metas, que los conflictos conducen a consecuencias, que el tiempo está motivado por los requisitos del argumento y que la narración es objetiva, entremezclando pasajes con y sin limitación de conocimiento. También veremos algunos aspectos en que Ciudadano Kane es más ambigua que la mayoría de las películas de esta tradición. Los deseos, los rasgos de carácter y las metas no siempre se explican con detalle. Los conflictos tienen en ocasiones una resolución dudosa. Al final, la omnipresencia se subraya hasta un grado excepcional. El final, en particular, no posee el grado de clausura que cabría esperar en una película clásica. Nuestro análisis mostrará cómo Ciudadano Kane recurre a las convenciones narrativas de Hollywood, pero también quebranta algunas de las expectativas que tenemos al ver una película de Hollywood. Argumento e historia en Ciudadano Kane.
El primer paso para analizar una película es segmentarla en secuencias. Las secuencias están a menudo demarcadas por recursos cinematográficos, fundidos, encadenados, cortes, fundidos en negro, etc., y forman unidades con significado. En una película narrativa las secuencias constituyen las partes del argumento. La mayoría de las secuencias de una película narrativa se denominan escenas. El término se utiliza en su acepción teatral para referirse a las diferentes fases de la acción que transcurren dentro de un espacio y un tiempo relativamente unificados. A continuación ofrecemos nuestra segmentación de Ciudadano Kane. Al segmentar las películas etiquetaremos los títulos de crédito como C, el título final como una F y todos los demás segmentos con números. En esta segmentación los números árabes se refieren a las partes importantes, algunas de las cuales no son más que una escena. En la mayoría de los casos, sin embargo, las partes importantes constan de varias escenas, cada una de ellas se identifica con una letra minúscula. Muchos de estos segmentos podrían estar más subdivididos, pero esta segmentación es apta para nuestro propósito inmediato. La segmentación nos permite ver de una ojeada las principales divisiones del argumento y cómo se organizan las escenas dentro de ella. El esquema también nos ayuda a advertir cómo organiza el argumento de causalidad y el tiempo de la historia. Analizaremos estos factores más detalladamente. Vamos a echar un vistazo a la secuenciación, a la segmentación del argumento. Vemos C, título de crédito, escena 1, Sanadu, muere Kane, 2, sala de proyección, donde vemos A, News on the March y los reporteros discuten con Rosebud, 3, club nocturno, el rancho, Thompson intenta entrevistar a Susan, 4, biblioteca Thatcher, primer flashback, Thompson entra y lee el manuscrito de Thatcher, la madre de Kane envía al muchacho con Thatcher, Kane crece y compra el Inquirer, Kane lanza el ataque del Inquirer contra los grandes negocios, la depresión, Kane vende a Thatcher su cadena de periódicos y Thompson abandona la biblioteca. Ese es el primer flashback, donde la última es tiempo. Oficina de Bernstein, es la secuencia 5, donde vemos el segundo flashback, donde Thompson visita a Bernstein, Kane se hace cargo del Inquirer, montaje, el crecimiento del Inquirer, fiesta, el Inquirer celebra la contratación del personal del Chronicle, Leland y Bernstein discuten el viaje al extranjero de Kane, Kane regresa con su novia Emily, Bernstein concluye sus recuerdos. 6. Asilo de ancianos, tercer flashback, Thompson habla con Leland, secuencia de montaje de la mesa del desayuno, el matrimonio de Kane se deteriora, el tercer flashback, continuación, Leland continúa con sus recuerdos, Kane se encuentra con Susan y va a su habitación, la campaña política de Kane culmina con su discurso, Kane se enfrenta con Getty, Emily y Susan, Kane pierde las elecciones y Leland pide el traslado, Kane se casa con Susan, el estreno de la ópera de Susan, dado que Leland está borracho, Kane termina la crítica de Leland y Leland concluye sus recuerdos. 7. Club nocturno, el rancho. Es el cuarto flashback, Thompson habla con Susan, Susan ensaya su canción, estreno de la ópera de Susan, Kane insiste en que Susan siga cantando, secuencia de montaje, carrera operística de Susan, Susan intenta suicidarse y Kane le promete que puede dejar de cantar, Sanadu, Susan se aburre, montaje, Susan hace rompecabezas, Sanadu, Kane propone una excursión, picnic, Kane golpea a Susan, Sanadu, Susan abandona a Kane y Susan concluye sus recuerdos. Sanadu, escena 8, quinto flashback, Thompson habla con Raymond, Kane destroza la habitación de Susan y coge un pisapapeles murmurando Rosebud, Kane Raymond concluye sus recuerdos, Thompson habla cuando los demás reporteros se marchan, el examen de las posesiones de Kane lleva a la revelación de Rosebud, exterior de la puerta y del castillo, fin. Créditos finales. Esa es la secuenciación y segmentación del argumento de Ciudadano Kane. La causalidad en Ciudadano Kane. En Ciudadano Kane, dos grupos diferentes de personajes son los desencadenantes de los hechos. Por un lado, un grupo de reporteros que buscan información sobre Kane, por otro, Kane y los personajes que le conocen son el objeto de la investigación de los reporteros. La conexión causal inicial entre ambos grupos es la muerte de Kane, que lleva a los reporteros a realizar un noticiario que resuma su carrera. Sin embargo, el noticiario ya ha acabado cuando el argumento presenta a los reporteros. El jefe Ralston proporciona la causa para el inicio de la investigación de la vida de Kane. El noticiario de Thompson no consigue satisfacerlo. El deseo de Ralston pone en marcha la búsqueda de Rosebud. Thompson, así, se propone una meta que le hace ahondar en el pasado de Kane. Su investigación constituye una de las líneas principales del argumento. Otra línea de acción, la vida de Kane, ya ha acontecido en el pasado. En esta, también hay un grupo de personajes que han desencadenado las acciones. Muchos años antes, un huésped moroso de la pensión de la madre de Kane pagó con la escritura de una mina de plata. La riqueza que proporciona esta mina provoca que la señora Kane asigne a Thatcher como tutor del joven Charles. La tutoría de Thatcher da como resultado, de una forma hasta cierto punto sin especificar, el hecho de que Kane al crecer se convierta en un joven alocado y rebelde. Ciudadano Kane es una película poco común porque el objeto de la búsqueda de investigadores es el conjunto de rasgos característicos de un personaje. Thompson intenta conocer los aspectos de la personalidad de Kane que le llevaron a pronunciar la palabra Rosebud en su lecho de muerte. Este misterio motiva la investigación similar a la de un detective de Thompson.
Kane, un personaje muy complejo, tiene muchos rasgos que influyen en las acciones de los demás personajes, como veremos. Sin embargo, la narración de Ciudadano Kane en el fondo no define todos los rasgos de carácter de Kane. El propio Kane tiene una meta. Él también parece estar buscando algo relacionado con Rosebud. En diferentes momentos los personajes especulan que Rosebud era algo que Kane perdió o que nunca pudo conseguir. Una vez más, el hecho de que la meta de Kane sea tan vaga convierte a la narración en poco común. Otros personajes de la vida de Kane aportan material causal a la narración. La presencia de varios personajes que le conocieron bien a Kane hace posible la investigación de Thompson, incluso aunque el propio Kane haya muerto. Significativamente, los personajes aportan una gama de información que abarca toda la vida de Kane. Esto es importante si tenemos que ser capaces de reconstruir la progresión de los hechos de la historia en la película. Thatcher conoció a Kane de niño. Bernstein, su apoderado, estaba al tanto de sus transacciones comerciales. Su mejor amigo Leland conoció su vida personal, concretamente su primer matrimonio. Susan Alexander, su segunda mujer, la conoció cuando era un hombre de mediana edad, y el mayordomo Raymond se ocupó de los asuntos de Kane durante sus últimos años. Cada uno de estos personajes desempeña una función causal en la vida de Kane y también en la investigación de Thompson. Nótese que la esposa de Kane, Emily, no cuenta su historia, ya que simplemente repetiría la de Leland y no aportaría ninguna información adicional a la parte de la narración en presente de la investigación. De ahí que el argumento sencillamente la elimine mediante un accidente de coche. Tiempo. El orden, duración y frecuencia de los acontecimientos de la historia difiere enormemente de la forma en que el argumento de Ciudadano Kane presenta dichos acontecimientos. Una gran parte de la fuerza del film radica en el modo en que el argumento nos lleva a construir la historia. Para comprender el orden cronológico y la presunta duración y frecuencia de la historia, el espectador examinará cuidadosamente el intrincado tapiz de los hechos argumentales. Por ejemplo, en el primer flashback, el diario de Thatcher habla de una escena en la que Kane pierde el control de sus periódicos durante la depresión. En ese momento, Kane es un hombre de mediana edad. Sin embargo, en el segundo flashback, Bernstein describe la llegada de Kane en su juventud al Inquirer y su compromiso con Emily. Mentalmente colocamos estos hechos del argumento en el orden cronológico de la historia, correcto. Luego seguimos reorganizando otros acontecimientos a medida que los conocemos. De forma similar, el primer acontecimiento de la historia que nos he relatado es que la señora Kane adquiere la escritura de una valiosa mina. Obtenemos esta información durante el noticiario en la segunda secuencia. Sin embargo, el primer suceso del argumento es la muerte de Kane. Para ilustrar las maniobras que debemos ejecutar para construir la historia de la película, supongamos que la vida de Kane consta de las siguientes fases: infancia, juventud como editor de un periódico, vida de recién casado, mediana edad, vejez. Significativamente, las primeras porciones del argumento tienden a recorrer muchas fases de la vida de Kane, mientras que las partes finales tienden a concentrarse más en etapas concretas. La secuencia del News on the March nos proporciona visiones momentáneas de todos los periodos y el manuscrito de Thatcher nos muestra a Kane en su infancia, juventud y mediana edad. A continuación, los flashbacks siguen principalmente un orden cronológico. La narración de Bernstein se centra en los episodios que muestran a Kane como editor del periódico y prometido de Emily. Los recuerdos de Leland abarcan desde la vida de recién casado hasta la mediana edad. Susan habla de Kane como un hombre de mediana edad y un anciano. La somera anécdota de Raymond se centra en Kane ya anciano. El argumento se vuelve más lineal en su ordenación a medida que avanza, y esto ayuda al esfuerzo del espectador para comprender la historia. Si el flashback de cada personaje omitiera tanto de la vida de Kane como omiten en el noticiario el informe de Thatcher, la historia sería mucho más difícil de reconstruir. Tal y como es, las primeras porciones del argumento nos muestran los resultados de hechos que no hemos visto, mientras que las últimas confirman o modifican las expectativas que nos hemos formado anteriormente. Al organizar los acontecimientos de la historia sin un orden, el argumento nos lleva a formular expectativas muy específicas. Al comenzar con la muerte de Kane y la versión de su vida que nos da el noticiario, el argumento despierta una gran curiosidad sobre dos asuntos: ¿qué significa Rosebud? ¿Y qué puede haber sucedido para que un hombre tan poderoso estuviera tan solo al final de su vida? También hay cierto grado de suspense, ya tenemos un conocimiento bastante firme cuando el argumento vuelve al pasado. Sabemos que el matrimonio de Kane no durará, que sus amigos se marcharán, etc. El argumento nos incita a centrar el interés en cómo y cuándo sucederá una cosa concreta. De este modo, muchas escenas funcionan para retrasar un desenlace que ya sabemos seguro. Por ejemplo, sabemos que en algún momento Susan abandonará a Kane, por lo que estamos esperando constantemente que lo haga cada vez que él la amenaza. Durante varias escenas está a punto de dejarle, aunque en uno de los momentos él la calma después de su intento de suicidio. El argumento podía haberla mostrado marchándose mucho antes, pero entonces los altibajos de su relación habrían sido menos vívidos y no habría existido suspense. Este proceso, que consiste en reordenar mentalmente los acontecimientos del argumento dentro del orden de la historia, podría haber sido muy dificultoso en el caso de Ciudadano Kane si no hubiera sido por la presencia del noticiario News on the March. La primera secuencia en Sanadu nos desorienta, ya que muestra la muerte de un personaje del que entonces apenas sabemos nada, pero el noticiario nos proporciona una gran cantidad de información rápidamente.
Además, la propia estructura del noticiario utiliza paralelismos con el propio film para aportar una pequeña introducción del argumento global de la película. A. Planos de Xanadu. B. Funeral. Los titulares anuncian la muerte de Kane. C. Crecimiento del imperio financiero. D. Mina de plata y pensión de la señora Kane. E. Declaración de Thatcher ante el comité del Congreso. F. Carrera política. G. Vida privada, bodas y divorcios. H. Palacio de la Ópera y Xanadu. I. Campaña política. J. Depresión. K. 1935. Vejez de Kane. L. Aislamiento en Xanadu. Y M. Anuncio de la muerte. Una comparación entre este esbozo y el del film completo muestra algunas similitudes formales sorprendentes. El noticiario News on the March comienza poniendo de relieve que a Kane como dueño de Xanadu. Un breve segmento presenta planos de la mansión, los jardines y su contenido. Es una variación del comienzo de la película que consistía en una serie de planos de los jardines cada vez más cercanos a la casa. Esta secuencia inicial había finalizado con la muerte de Kane. Ahora, en el noticiario a los planos de la casa le sigue el funeral de Kane. A continuación aparecen una serie de titulares de periódicos que anuncian la muerte de Kane. En comparación con el diagrama del argumento de Ciudadano Kane, estos titulares ocupan la posición formal aproximada de la totalidad del noticiario mismo. Incluso el título que sigue a los titulares, para 44 millones de compradores de periódicos americanos tenía más interés el propio Kane que los personajes de sus titulares, supone un breve paralelismo con la escena de la sala de proyección en la que los reporteros deciden que Thompson debería continuar investigando la vida de Kane. El orden de presentación de la vida de Kane en el noticiario es más o menos paralelo al orden de las escenas en los flashbacks relacionados con Thompson. El News on the March pasa de la muerte de Kane a resumir la construcción de su imperio periodístico, con una descripción del asunto de contrato y las minas de plata que incluye una vieja fotografía de Charles con su madre, así como la primera mención del trineo. De forma similar, el primer flashback cuenta cómo la madre de Kane le encomendó a Thatcher la tutoría del joven Kane y cómo Kane intentó por primera vez dirigir el Inquirer. Los paralelismos a grandes rasgos continúan. El noticiario habla de las ambiciones políticas de Kane, sus matrimonios, la construcción del teatro de la ópera, su campaña política, etc. En el argumento principal, el flashback de Thatcher describe sus propias discrepancias con Kane en cuestiones políticas. El flashback de Leland abarca el primer matrimonio, el lío con Susan, la campaña política y el estreno de Salambo. Estas no son todas las similitudes entre el noticiario y el film total. Pueden extraerse muchas más comparando ambas cuidadosamente. En general, el noticiario nos proporciona un plano para el comienzo de la investigación de la vida de Kane. Cuando vemos las diferentes escenas de los flashbacks, ya esperamos ciertos acontecimientos y tenemos una base cronológica aproximada para encajarlos dentro de nuestra reconstrucción de la historia. El argumento de Ciudadano Kane no solo manipula el orden de la historia, sino que también nos lleva a construir la duración y la frecuencia de la misma. La duración de la historia que deduce el espectador consiste en 75 años de la vida de Kane más la semana posterior a su muerte. Todo este periodo se presenta en una duración del argumento que consiste en la semana que dura la investigación de Thompson. El uso de los flashbacks permite que el argumento revele el material de la historia en un periodo de tiempo tan corto. Pero también existe la duración en la pantalla, unos 120 minutos. Al igual que la mayoría de las películas utiliza la elipsis, el argumento omite años del tiempo de la historia y la duración de la pantalla omite aún más, muchas horas de la semana de investigación de Thompson. Pero la duración en la pantalla también comprime el tiempo mediante la secuencia de montaje como las que muestran las campañas de The Inquirer contra los grandes negocios, el aumento de la tirada del periódico, la carrera operística de Susan y el aburrimiento de Susan mientras hace rompecabezas. Aquí se han condensado largos pasajes del tiempo de la historia en breves resúmenes bastante diferentes de las escenas normales de la narración. Examinaremos las secuencias de montaje más detalladamente en el capítulo 7, pero ya podemos percibir el valor de dichos segmentos para aclarar la duración de la historia al espectador. Ciudadano Kane también proporciona una clara demostración de cómo los acontecimientos que ocurren una sola vez en la historia pueden aparecer varias veces en el argumento. En sus respectivos flashbacks, Leland y Susan Alexander describen el debut de esta última en el estreno de Chicago de Salambo. Al ver el relato de Leland, vemos la interpretación de frente, somos testigos de la reacción de disgusto del público. La versión de Susan nos muestra la actuación desde atrás y en el escenario para sugerir su humillación. Esta repetida presentación del debut de Susan en el argumento no nos confunde, puesto que reconocemos que las dos escenas describen el mismo acontecimiento de la historia. El News on the March también se ha referido a la carrera operística de Susan en las partes G y H. En conjunto, la narración de Ciudadano Kane dramatiza la búsqueda de Thompson mediante flashbacks que nos incitan a buscar los orígenes del fracaso de Kane y a intentar identificar la palabra Rosebud. Como en una película de detectives, tenemos que localizar las causas omitidas y ordenar los acontecimientos de un modelo de historia coherente. A través de las manipulaciones de orden, de duración y de frecuencia, el argumento nos ayuda en nuestra búsqueda y a la vez la complica para provocar curiosidad y suspense. Motivación.
Algunos críticos han afirmado que el hecho de que Wells se sirva de la búsqueda de Rosebud es un defecto de Ciudadano Kane, puesto que la identificación de la palabra demuestra que se trata de un truco trivial. En efecto, si creemos que lo único que importa en Ciudadano Kane es en realidad identificar Rosebud, esta acusación puede ser válida. Pero de hecho, Rosebud desempeña una importante función motivadora en la película, crea la meta de Thompson y centra nuestra atención en la profundización en el interior de las vidas de Kane y sus amigos. Ciudadano Kane se convierte en una historia de misterio, pero en vez de investigar un crimen, el reportero investiga a un personaje. Así, las pistas de Rosebud proporcionan la motivación básica necesaria para que el argumento siga adelante. Desde luego, la estratagema de Rosebud también desempeña otras funciones. Por ejemplo, el pequeño trineo proporciona la transición de la escena en la casa de los huéspedes a la triste Navidad en la que Thatcher le da a Charles un nuevo trineo. La narración de Ciudadano Kane gira en torno a la investigación de los rasgos del personaje. Como resultado, estos rasgos proporcionan muchas de las motivaciones de los hechos. A este respecto, el film obedece a los principios del modelo narrativo clásico de Hollywood. El deseo de Kane de demostrar que Susan es realmente una cantante y no solo su amante motiva que manipule su carrera operística. El deseo excesivamente protector de la madre de alejar a su hijo de lo que ella considera un entorno pernicioso motiva la designación de Thatcher como tutor del muchacho. El lector interesado podrá encontrar decenas de acciones que están motivados por los rasgos de carácter y los deseos del personaje. Al final de la película, Thompson renuncia a su búsqueda del significado de Rosebud diciendo que no cree que ninguna palabra pueda explicar la vida de un hombre. Hasta cierto punto, la afirmación de Thompson motiva la aceptación de su fracaso, pero aunque como espectadores tenemos que aceptar esta idea de que ninguna clave puede desvelar los secretos de una vida, necesitamos una motivación mayor, y el film nos la proporciona. En la escena de la sala de proyección del noticiero, Ralston sugiere que quizá nos dijo todo acerca de sí mismo en su lecho de muerte. Inmediatamente dice uno de los reporteros sí, y quizá no lo hizo. Ya se ha introducido la sugerencia de que tal vez Rosebud no proporcione ninguna respuesta adecuada sobre Kane. Más tarde, Leland da por concluido desdeñosamente el tema de Rosebud y pasa a hablar de otras cosas. Estas breves alusiones a Rosebud contribuyen a justificar la pesimista actitud de Thompson en la secuencia final. La existencia de la escena en la que Thompson visita por primera vez a Susan Alexander en el club nocturno del rancho puede parecer incomprensible al principio. A diferencia de otras escenas similares, en esta ocasión no se produce ningún flashback. Thompson se entera por el camarero de que Susan no sabe nada sobre Rosebud, aunque podría haberse enterado de ello fácilmente durante su segunda visita a Susan. Entonces, ¿por qué la película incluye esta escena? Una razón es que despierta curiosidad y aumenta el misterio en torno a Kane. Además, la historia de Susan, cuando ella se da cuenta, abarca acontecimientos relativamente tardíos de la carrera de Kane. Como hemos visto, los flashbacks recorren la vida de Kane más o menos en orden. Si Susan hubiera contado su historia al principio, no tendríamos todo el material necesario para entenderla. Pero es plausible que Thompson comience su búsqueda por la exmujer de Kane, presumiblemente la persona viva más cercana a él. Durante la primera visita de Thompson, el hecho de que Susan borracha se niegue a hablar con él motiva que su flashback se produzca más tarde. En ese momento, Bernstein y Leland nos han informado lo suficiente sobre la vida personal de Kane como para preparar el camino para el flashback de Susan. La primera escena funciona, en parte, para proporcionar una motivación para posponer el flashback de Susan hasta un momento posterior del argumento. La motivación hace que en una narración demos ciertas cosas por sentadas. El deseo de la señora Kane y de que su hijo sea un hombre rico y de éxito motiva su decisión de encomendar a Thatcher, un poderoso banquero, que sea su tutor. Podemos inclinarnos a pensar que es algo normal ya que Thatcher es un rico hombre de negocios. Sin embargo, esta característica es necesaria para motivar otros hechos. Motiva la presencia de Thatcher en el noticiario es lo suficiente poderoso como para que le pidan que le declare en una vista del Congreso. Y lo que es más importante, el éxito de Thatcher motiva el hecho de que haya escrito un diario que esté depositado en una biblioteca que Thompson visita. Esto a su vez justifica el hecho de que Thompson pueda conseguir información de una persona que conoció a Kane de niño. A pesar de su dependencia de la motivación psicológica, Ciudadano Kane también se aparta un poco de la práctica habitual de la narrativa clásica de Hollywood al convertir en ambiguas algunas motivaciones. Las ambigüedades se centran sobre todo en el personaje de Kane. Los demás personajes que cuentan a Thompson sus historias tienen todos opiniones claras sobre Kane, pero estas no siempre concuerdan. Bernstein todavía mira a Kane con simpatía y afección, mientras que Leland se muestra cínico con respecto a su relación con Kane. Las razones de algunas de las acciones de Kane siguen siendo poco claras. Le envió a Leland un cheque de $25,000 después de despedirle porque aún no se ha desvanecido el sentimiento de su vieja amistad, o por un orgulloso deseo de demostrarse a sí mismo que es más generoso que Leland. ¿Por qué insiste en abarrotar Xanadu de cientos de obras de arte que ni siquiera desembala? Paralelismos. El paralelismo nos proporciona toda la base de la forma narrativa de Ciudadano Kane, pero existen varias estructuras paralelas. Ya hemos visto importantes paralelismos formales entre el noticiario y el argumento de la película como un todo.
También hemos advertido un paralelismo entre dos importantes líneas de acción, la vida de Kane y la investigación de Thompson. Rosebud sirve como resumen de las cosas que Kane lucha por conseguir durante toda su vida adulta. Le vemos fracasando repetidamente a la hora de encontrar el amor y la amistad, y viviendo solo en Xanadu al final. Su incapacidad para encontrar la felicidad es análoga al fracaso de Thompson a la hora de descubrir el significado de la palabra Rosebud. Este paralelismo no implica que Kane y Thompson compartan rasgos de carácter similares, más bien permite que ambas líneas de acción evolucionen simultáneamente en direcciones similares. Otro paralelismo narrativo justapone la campaña política de Kane con su intento de fomentar la carrera de Susan como estrella de la ópera. En ambos casos, pretende aumentar su reputación influyendo la opinión pública. Al intentar conseguir que Susan triunfe, Kane obliga a los empleados de su periódico a escribir críticas favorables de sus actuaciones. Esto se puede comparar con el momento en que pierde las elecciones y el Inquirer proclama automáticamente que ha habido un fraude en las urnas. En ambos casos, Kane no consigue darse cuenta de que su poder sobre el público no es lo suficientemente grande como para ocultar los defectos de sus proyectos. Primero su lío con Susan, que arruina su campaña, luego la falta de talento de Susan que Kane se niega a admitir. Los paralelismos ponen de relieve que Kane continúa cometiendo la misma clase de errores durante toda su vida. Modelos del desarrollo del argumento. La progresión desde el comienzo hasta el final de Ciudadano Kane nos conduce, como ya hemos visto, por dos líneas de acción, la historia de la vida de Kane y la investigación de Thompson acerca de la misma. Cada una de las visitas que efectúa Thompson durante su investigación da lugar a un flashback que nos proporciona una visión más amplia de Kane. El orden de las visitas de Thompson permite que la serie de flashbacks tenga un claro modelo de progresión. Thompson habla primero con la gente que conocía a Kane al principio de su vida y luego con aquellos que le conocieron de viejo. Además, cada flashback contiene un tipo diferente de información sobre Kane. Thatcher explica la postura política de Kane y a continuación Bernstein ofrece un relato de las transacciones comerciales del periódico. Estos nos proporcionan información sobre el primer triunfo de Kane y nos llevan a la historia de Leland sobre la vida personal de Kane, donde obtenemos las primeras indicaciones precisas acerca del fracaso de Kane. Susan continúa la descripción de su declive con el relato de cómo manipuló su vida. Finalmente, en el flashback de Raymond, Kane se convierte en un anciano digno de compasión. Así, aunque el orden, la duración y la frecuencia de los acontecimientos de la historia varían enormemente con respecto a los del argumento de Ciudadano Kane, la película presenta la vida de Kane mediante un modelo de desarrollo continuo. Las partes de la narración del momento presente, las escenas de Thompson, también siguen el modelo propio de una investigación. Hacia el final, esta búsqueda ha fracasado, al igual que la propia búsqueda de Kane de la felicidad o el éxito personal. Debido a este fracaso, el final de Ciudadano Kane sigue siendo algo más abierto de lo que era habitual en Hollywood en 1941. La verdad es que Thompson resuelve para sí la cuestión de Rosebud, al decir que esta no habría explicado la vida de Kane. Hasta aquí tenemos el modelo de acción habitual que conduce a un mayor conocimiento, pero en la mayoría de las películas narrativas clásicas el personaje principal consigue su objetivo principal, y Thompson es el personaje principal de esta línea de acción. La línea de acción que implica el propio Kane queda aún más abierta. No solo Kane no alcanza su meta, sino que la película nunca especifica cuál es esa meta en un principio. La mayoría de las narraciones clásicas crean una situación de conflicto, el personaje tiene que enfrentarse con un problema y resolverlo al final. Kane comienza su vida de adulto en una posición muy afortunada, dirigiendo con éxito The Inquirer, que luego desemboca gradualmente en una existencia solitaria y fracasada. Se nos invita a especular sobre qué exactamente, si es que existe, podría hacer feliz a Kane. La falta de clausura de esta línea de acción de Ciudadano Kane la convierte en una narración muy poco común para su época. La búsqueda de Rosebud consigue una cierta resolución al final. El público descubre qué es Rosebud. Al final de la película, que se produce a continuación de este descubrimiento, recuerda vivamente el principio. Al principio se pasaba a través de las rejas hacia la mansión. Ahora una serie de planos nos alejan de la casa y al exterior de las rejas con el cartel de no pasar y una gran insignia con una K. Pero incluso en este momento, cuando descubrimos la respuesta al interrogante de Thompson, se mantiene un cierto grado de incertidumbre. Simplemente porque hemos descubierto lo que significa la palabra que pronuncia Kane agonizante, ¿tenemos la clave de todo su personaje? ¿O es la declaración final de Thompson correcta y ninguna palabra puede explicar la vida de una persona? Es tentador declarar que todos los problemas de Kane derivan de la pérdida de su trineo y de su vida hogareña como endura un niño, pero la película también sugiere que esta es una solución siempre demasiado fácil. Es la clase de solución que el astuto editor Ralston consideraría como de interés para su noticiario. Durante años, los críticos han discutido si la solución de Rosebud nos proporciona una clave que resuelve toda la narración. Este debate sugiere la ambigüedad presente en Ciudadano Kane. El film proporciona muchos datos para ambos puntos de vista, y de ahí que eluda una clausura completa. Podemos contrastar este final levemente abierto de las narraciones estrechamente cerradas de Luna Nueva con La muerte de los talones y La diligencia en el capítulo 10. También podemos comparar la narración de Ciudadano Kane con otras dos películas que contienen ambigüedades, y es Irae y el año pasado en Marian Van, también examinadas en el capítulo 10. La narración en Ciudadano Kane.
A analizar cómo manipula el argumento de Ciudadano Kane el flujo de información de la historia es útil considerar un hecho destacable. La única vez que vemos a Kane directamente y en el presente es cuando muere. En todas las demás ocasiones se le presenta indirectamente en el noticiario o a través de los recuerdos de los personajes. Este inusual tratamiento convierte a la película en una especie de retrato, en un estudio sobre un hombre considerado desde diferentes perspectivas. La película cuenta con 5 narradores, las personas a las que Thompson localiza: Thatcher, cuyo relato está escrito, Bernstein, Leland, Susan y el mayordomo Raymond. Así, el argumento motiva una serie de visiones de Kane más o menos limitadas. En las memorias de Thatcher solo vemos escenas en las que él está presente. Incluso la cruzada del periódico de Kane se ofrece del modo en que Thatcher se entera de ella, a través de los ejemplares a la venta de Inquirer. El flashback de Bernstein se desvía en alguna ocasión de lo que Bernstein presencia, pero en general se respeta su ámbito de conocimiento. En la fiesta de Inquirer, por ejemplo, nos limitamos a seguir la conversación de Bernstein y Leland mientras Kane baila al fondo. De forma similar, nunca vemos a Kane en Europa, simplemente oímos el contenido del telegrama de Kane que Bernstein lee a Leland. Los flashbacks de Leland se apartan más del ámbito de conocimiento del narrador. En ellos, vemos a Kane y a Emily en una serie de aburridos desayunos, el encuentro de Kane con Susan y el enfrentamiento de Kane con el gobernador Gettys en el apartamento de Susan. En la escena 6J, Leland está presente pero inconsciente la mayor parte del tiempo. El argumento motiva el conocimiento de Leland del día de Kane con Susan, haciendo que Leland sugiera a Kane que le hable de ello, pero las escenas muestran un conocimiento detallado que es poco probable que posea Leland. En el flashback de Susan, sin embargo, la esfera de conocimiento se ajusta perfectamente al personaje. Sigue habiendo una escena 7F en la que Susan está inconsciente durante parte de la acción. El último flashback 8B lo cuenta Raymond y se adecua plausiblemente a su ámbito de conocimiento. Está de pie fuera mientras Kane destroza la habitación de Susan. El hecho de que se utilice a varios narradores para transmitir la información de la historia cumple varias funciones. Se ofrece como una descripción realista del proceso de investigación, ya que es lógico que cualquier reportero persiga una información mediante una serie de pesquisas distintas. Más profundamente, el retrato que hace del argumento el propio Kane resulta más complejo de demostrar aspectos suyos en ciertos modos diferentes, dependiendo de quién sea la persona que hable sobre él. Además, el uso de narradores múltiples convierte a la película en algo parecido a uno de los rompecabezas de Susan. Tenemos que acercarnos a las cosas pieza a pieza. El esquema de revelación gradual aumenta la curiosidad. ¿Qué hay en el pasado de Kane que él pueda asociar con Rosebud? Y al suspense. ¿Cómo pierde a sus amigos y esposas? Esta estrategia tiene importantes consecuencias en la forma de la película. Mientras Thompson utiliza a los diferentes narradores para reunir datos, el argumento los utiliza para suministrarnos información sobre la historia y para ocultarnos información. La narración puede justificar lagunas en el conocimiento de Kane al apelar al hecho de que ningún informante puede saber todo sobre alguien. Si fuéramos capaces de entrar en la conciencia de Kane, podríamos descubrir el significado de Rosebud mucho antes. De este modo, el modelo del narrador múltiple recurre a las expectativas que obtenemos de la vida real para justificar la transmisión gradual y poco sistemática de la información de la historia, la retención de elementos claves de información y la creación de curiosidad y suspense. Aunque el relato de cada narrador se limita en su mayor parte a su ámbito de conocimiento, el argumento no trata cada flashback con demasiada profundidad objetiva. La mayoría de los flashbacks se ofrecen de forma objetiva. En algunas ocasiones las transiciones de los episodios se sirven de un comentario en off para introducirnos en los flashbacks, pero no representan los estados subjetivos de los narradores. Solamente en el flashback de Susan hay algunas tentativas de transmitir subjetividad. En la escena 7C vemos a Dylan como si se tratara de un punto de vista óptico de ella en el escenario, y la fantasmagórica secuencia de montaje de su carrera sugiere cierta subjetividad mental que comunica su fatiga y frustración. Sin embargo, la película en su conjunto se adhiere a la convención clásica de Hollywood de ofrecer una presentación objetiva. También esto es funcional. Si tenemos que intentar descubrir el misterio de Rosebud y presenciar el desenmarañamiento de las relaciones personales de Kane, necesitamos creer que lo que vemos y oímos ocurrió de verdad. Frente a los 5 personajes narradores, el argumento de la película presenta otro abastecedor de conocimientos, el noticiario News on the March. Ya hemos visto la crucial función que desempeña el noticiario a la hora de introducir tanto la historia de Kane como la construcción de su argumento, con las partes del noticiario imitando a las partes de la película entendida como un todo. El noticiario también nos proporciona un ámbito inicial de conocimiento, la vida y muerte de Kane, que completaremos mediante los relatos más limitados que ofrecen los narradores. El noticiario es también enormemente objetivo, incluso más que el resto de la película. No revela nada sobre la vida interior de Kane. Ralston confiesa: no es suficiente con que contéis lo que hizo un hombre, tenéis que contarnos quién era. En efecto, el propósito de Thompson es añadir profundidad a la superficial versión de la vida de Kane del noticiario. Sin embargo, aún no hemos acabado con las manipuladoras narrativas de esta compleja y osada película. En primer lugar, todas las fuentes de conocimiento localizadas, News on the March y los 5 narradores, están vinculadas a través del indefinido reportero Thompson. Hasta cierto punto es nuestro suplente en la película, el que junta y une las piezas del rompecabezas.
Nótese también que Thompson apenas está caracterizado, ni siquiera podemos identificar su cara. Esto, como de costumbre, tiene su función. Si le viéramos claramente, si el argumento considera más rasgos o unos antecedentes o un pasado, se convertiría en el protagonista. Sin embargo, Ciudadano Kane trata menos sobre Thompson que sobre su búsqueda. La forma en la que el argumento trata a Thompson le convierte en un conducto neutral para la información de la historia que recopila, aunque su conclusión al final, no creo que una palabra pueda explicar la vida de un hombre, sugiere que la investigación le ha cambiado. De todos modos, Thompson no es un suplente perfecto, ya que la narración de la película inserta al noticiario, a los narradores y a Thompson dentro de una esfera de conocimiento aún mayor. Los segmentos de los flashbacks son en su mayor parte limitados, pero hay otros pasajes que revelan una absoluta omnisciencia narrativa. Desde muy al comienzo se nos proporciona una visión panorámica de orden divino de la acción. Penetramos en un escenario misterioso que más tarde comprenderemos que es la hacienda de Kane, Xanadu. Podríamos haber conocido este lugar por el viaje de un personaje, del mismo modo que conocemos Oz gracias a la aventura de Dorothy. En este caso, sin embargo, una narración omnisciente guía el recorrido. Más tarde, entramos en una habitación a oscuras. Una mano sostiene un pisapapeles atravesado por una ráfaga de nieve sobreimpresa. La imagen nos perturba. Está haciendo la narración un comentario poético, es una imagen subjetiva, una mirada en el interior de la mente del moribundo o una visión. En cualquier caso, la narración revela su facultad para organizar una gran cantidad de información de la historia. Nuestra sensación de omnisciencia aumenta cuando, después de que el hombre muera, entra una enfermera en la habitación. Según parece, ningún personaje sabe lo que nosotros sabemos. En otros momentos de la película, la narración omnisciente llama la atención por sí misma. Por ejemplo, durante el debut operístico de Susan, en el flashback de Leland, vemos a los tramoyistas por encima de ella y sus reacciones ante la actuación. Estas digresiones omniscientes tienden a ir asociadas con movimientos de cámara, como veremos en el capítulo 9. Más vívida, sin embargo, es la narración omnisciente al final de la película. Thompson y los demás reporteros se marchan sin haber comprendido el significado de Rosebud. Pero nosotros nos quedamos en el vasto almacén de Xanadu, y gracias a la narración nos enteramos de que Rosebud es el nombre del trineo de la infancia de Kane. Ahora podemos asociar el énfasis puesto en el pequeño pisapapeles al principio con la revelación de la escena del trineo. Esta narración es verdaderamente omnisciente. Conocía una pieza clave de la información de la historia al principio, nos perturbaba con insinuaciones, la nieve, la pequeña casita de campo de pisapapeles, y finalmente nos revela al menos parte de la respuesta a la pregunta planteada al comienzo. Al regreso del cartel de no pasar nos recuerda el punto de partida inicial de la película. Al igual que Mad Max 2 del guerrero de carretera, pues la película obtiene su unidad no solo en los principios de causalidad y tiempo, sino también en una narración preconcebida que despierta curiosidad y suspense y al final produce sorpresa. Resumen, no todo análisis narrativo recorre las categorías de causa-efecto, diferencias entre historia y argumento, motivaciones, paralelismos, progresión del comienzo al final y alcance y profundidad de la narración en este orden exacto, como hemos visto aquí. Nuestro objetivo en este examen de Ciudadano Kane ha sido tanto ilustrar estos conceptos como analizar la narración de la película. Con la práctica, el crítico se familiariza más con las herramientas de análisis y puede utilizarlas de forma flexible, adecuando su enfoque a la película concreta que tiene entre manos. Al ver cualquier película narrativa, cuestiones como las siguientes pueden ayudarnos a comprender sus estructuras formales. ¿Qué hechos de la historia se nos presentan directamente en el argumento y cuáles debemos deducir? ¿Proporciona el argumento algún material no diegético? ¿Cuál es el primer acontecimiento de la historia que conocemos? ¿Cómo se relaciona mediante una serie de causas y efectos con hechos posteriores? ¿Cuál es la relación temporal de los hechos de la historia? ¿Se ha manipulado en el argumento el orden temporal, la frecuencia y la duración para influir en cualquier comprensión de los hechos? ¿Refleja el desenlace un esquema claro de desarrollo que lo relaciona con el comienzo? ¿Todas las líneas narrativas consiguen clausurarse o dejan algunas abiertas? ¿Cómo nos presenta la narración la información de la historia? ¿Se limita al conocimiento de uno o pocos personajes o se extiende libremente entre los personajes en diferentes espacios? ¿Nos proporciona una considerable profundidad de información de la historia mediante la exploración de los estados mentales de los personajes? ¿Pertenece esta película a un género conocido? Si es así, ¿qué convenciones de este género emplea la narración para guiar nuestras expectativas? ¿Cuán fielmente sigue la película las convenciones del cine clásico de Hollywood? Si se aparta significativamente de estas convenciones, ¿qué principios formales se utiliza entonces? Aunque las películas narrativas son el tipo de película que vemos más a menudo cuando vamos al cine, existen muchas otras posibilidades de estructurar la forma global de una película. Exploraremos los tipos básicos de formas no narrativos en el capítulo siguiente.